Bienvenidos al tercer tema del tercer módulo. En este tema vamos a ver la microscopía electrónica de barrido aplicado a un caso práctico, en este caso a una estructura de unos paneles de hormigón armado. Para estudiar la composición química del hormigón armado usamos la microscopía electrónica de barrido, que fue explicada la técnica en el módulo 0. Remitimos a ese módulo en caso de que no se recuerden bien los fundamentos de la práctica. Es recomendable revisar el vídeo para entender bien este caso concreto de estudio. Para realizar la microscopía electrónica de barrido sobre la muestra que hayamos extraído de los paneles de hormigón prefabricado de Miguel Fisac, lo que hay que hacer es primero extraer una pequeña porción, como de 1 centímetro cúbico, y en primer lugar desecarlo en una estufa durante al menos una hora para quitar todo el agua que pueda tener. A continuación, la muestra se metaliza en oro para asegurar la conductividad de la muestra en el microscopio. La identificación de las fases que observamos en la imagen del microscopio a veces es complicado a simple vista, a no ser que se tenga mucha experiencia. Para esto nos ayudamos de la espectrometría de dispersión de energía de rayos X, que es un aparato que lo que nos permite es pinchar en un punto y nos va a dar la composición por elementos, o incluso también se puede obtener la composición por óxidos. Las dos cosas, la imagen junto con estos diagramas, nos permiten identificar las diferentes fases que observamos en las imágenes de microscopía electrónica del hormigón. En este caso lo que vemos es un cristal que está envuelto por una matriz del GLSCH. Lo que sí que nos llama la atención es que en los rayos X observamos un elevado contenido de cloro. El cloro no es un elemento habitual en materiales cementicios, lo cual pues, es un elemento que tiene que ser objeto de estudio. En otra imagen vemos, en este caso, la interfase entre el árido y el gel SCH. Y observamos también un elevado contenido de cloro en esta imagen, en el punto en el que pinchamos, lo cual refuerza la teoría de que tenemos que ver qué pasa, por qué aparece este elevado contenido de cloro en un material cementicio. La primera hipótesis que planteamos es que el cloro puede provenir del uso de aditivos de cloruro cálcico en el hormigón. El cloruro cálcico es un aditivo que se utilizaba antes, ahora cada vez menos, porque es un acelerador del fraguado del hormigón. Además, mejora la docilidad del hormigón. Recordamos que la docilidad del hormigón es la facilidad que tiene el hormigón para rellenar los encofrados, envolver las armaduras, y además mejora la compacidad del hormigón. Lo hace más resistente y lo hace más compacto y va a ralentizar el avance de la carbonatación. Los paneles de hormigón flexibles que patentó e inventó Miguel Fisac muchas veces se fabricaban a pie de obra. Se fabricaban construyendo un bastidor de madera con unas costillas sobre las cuales se colocaba una lámina de polietileno que era una vez vertido el hormigón, pues nos daba esa imagen tan característica de este tipo de paneles. Entonces, el hecho de que los paneles se fabricasen a pie de obra pues hace que el tiempo de fraguado sea importante, porque si el fraguado es lento, pues la obra se retrasa. Entonces es posible que durante la obra se decidiese hormigonar y utilizar como aditivo cloruro cálcico para acelerar el ritmo de obra. El problema viene porque la presencia de iones cloruros en el hormigón despasiva el hormigón y lo que hace es facilita la corrosión de la armadura, es decir, actúa como un acelerador del proceso de corrosión del armado del hormigón. En algunos casos, en hormigones con elevado contenido de aluminato tricálcico, el cloruro cálcico reacciona con el aluminato tricálcico formando la sal de Friedel. Cuando se forma la sal de Friedel deja de haber iones cloruros, entonces no se produce el despasivado de las armaduras. El problema es que a veces la sal de Friedel produce fluorescencias en la superficie del hormigón. En este caso de estudio no se observan fluorescencias, sin embargo sí que se observa que ha habido un elevado proceso de corrosión del hormigón armado, como hemos visto en el tema 1, acelerado por la carbonatación del hormigón, pero en la presencia de iones cloruro también ha podido ser un elemento que haya acelerado el proceso de carbonatación del hormigón y de corrosión de las armaduras. Bueno, hasta aquí el caso de estudio, el cual hemos visto cómo el uso de una técnica como la microscopía electrónica de barrido nos ha servido para identificar posibles elementos que hayan acelerado la corrosión del hormigón. Muchas gracias por vuestra atención.